justamente porque lo primero es la salud de la gente, palabras del presidente esta mañana en Futuro. El botón rojo siempre está a mano, porque la preservación de la salud es lo más importante. Ahora, lo que creo, también entiendo que la gente tiene cierto hastío de estar encerrada después de tanto tiempo. Yo lo entiendo. Pero también recurro a su reflexión, a la capacidad de reflexión de cada uno. El riesgo existe. Al virus lo vamos a buscar nosotros. No es que el virus nos anda buscando. Nosotros lo vamos a buscar. Entonces, cuanto más tiempo estemos aislados y más alejados del otro, nuestro riesgo se minimiza. Bueno, ahí estaba el presidente entero esta mañana con Juana Morín. El botón rojo siempre está ahí. Mañana se vuelven a reunir, mañana o el jueves, con Horacio Rodríguez Larreta, y con Axel Kicillof. El 16 vence la cuarentena, obviamente se va a extender, habrá que ver con qué modalidad en la zona del AMBA, ¿no? Sí, empieza la negociación a ver si hay más flexibilización. Más flexibilización no va a haber. Ayer el presidente se lo dijo a Horacio, porque Horacio Rodríguez Larreta quería ir con la apertura de bares, restaurantes, con una modalidad al aire libre. Le dijo, de ninguna manera, olvídate de eso, hay que ser más restrictivo y mayor control, le pidió ayer el presidente a Rodríguez Larreta. Y hoy, y tiene razón, ¿no? Ginés, que habitualmente no se enoja, se enojó mucho con su antecesor, ¿no? Con el secretario de Seguridad, Rubinstein. No tiene vergüenza. Le eliminaron el Ministerio de Salud, le eliminaron los presupuestos y ahora sale a dar cátedra. Ginés le respondió duro hoy. Algunos ex funcionarios que realmente hicieron un papel muy malo, dejaron sin vacunas a la Argentina, sin Ministerio de Salud, sin política de salud. El doctor Rubinstein. Sí, claro, pero se atreven a decir una barbaridad y por hacerle caso a él, algunos de sus correligionarios tomaron medidas de aperturismo masivo y eso es Jujuy, por ejemplo. O sea que bastante daño ya ha hecho antes para que siga haciendo daño ahora. Bueno, pero estoy enojado, como se dará cuenta, pero hablemos de cosas... ¿Y se enojó con Macri también? No, ese es un señor que nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice de Mónaco. La verdad, es una cosa inconcebible que un expresidente sea de ese tipo de manifestaciones. Yo no lo puedo creer, es una irresponsabilidad y es demostrar, como demostró siempre, que le importan tres cornos los argentinos. Bueno, y tiene razón Ginés, porque además a Rubinstein está denunciado por muchos hechos irregulares en la Secretaría de Salud. Pero que salgan a hablar con el desenfado cuando, bien lo decía, han asesorado Rubinstein a los lugares donde abrieron, Mendoza, Córdoba o Jujuy, con lo que hoy está sucediendo. La verdad que deberían llamarse a silencio. Prudente silencio. Los que querían muertos como Cornejo y Pichetto, ahí los tienen. Van a salir a caranchear, como es la costumbre del PRO y de Juntos por el Cambio, sobre los muertos de la Argentina que deja esta pandemia. Son impresentables, muchachos. Fueron derrotados, han sido derrotados también en esta. Entiendan, asuman que están derrotados. Y también en esto, querían sacar un provecho político de esta pandemia y también les pesa, pero los infectólogos les han torcido el brazo. Entonces se tienen que llamar a silencio. Miren lo que es Jujuy, la provincia representativa de ustedes, o Mendoza en este momento, y quieren con esos ejemplos decir que el coronavirus no es peligroso, con récord de muertos en la Argentina. Se pueden desde algunos medios supuestamente líderes, burlarse, sus principales conductores, burlarse y reírse del virus. Se ríen de la muerte, de la gente que muere, de los enfermeros, de los médicos que no dan más. No tienen perdón de Dios lo que hacen burlándose de los muertos en la Argentina. Son un mamarracho. Periodistas y los de Juntos por el Cambio que están en esta campaña anticuarentena, miren los muertos.
¿Qué van a salir el 17 de agosto? ¿A celebrar los muertos por el coronavirus como quería Cornejo y Pichetto? ¿A que haya más curva positiva? Porque el 9 de julio, esto es el resultado del 9 de julio, de las marchas masivas que han salido a organizar. Una vergüenza son. Fueron una vergüenza en el gobierno y por eso fueron derrotados. Muchachos, asuman que fueron derrotados. Bueno, la curva contagia en Córdoba. El pico histórico el 9 de agosto 205 y hoy tenemos... 148, no baja Córdoba, fíjate lo que es desde el 3 de agosto, parejito, de 130 para arriba, y la verdad es que estamos lejos de hablar de una situación controlada. De hecho, hace 2 días, como bien marcado, tuvimos récord de casos con 205. Mendoza, mira, 124 y hoy estamos... Hoy tenemos más de 90 casos, 98 si no me equivoco en Mendoza. Así que también bastante alto. No, perdón, es más alto. Más alto habías dicho recién. 148. Récord en Mendoza de casos. 148. Para la provincia de Juntos por el Cambio, que flexibilizó bares, restaurantes. Mirá, por apurarte. Y el drama de Jujuy, ¿no? El pico histórico, el 8 de agosto, 328. Hoy estamos en... No es el pico, pero pegan el palo. 318 casos de... ¿Cuánto, perdón, Juan? 318. 318 en un día. Sigue altísimo Jujuy, ¿eh? Sigue altísimo. Sí. Bueno, insisto con esto, saturado el sistema sanitario en Jujuy directamente, porque todos hablan de, bueno, está lejos, ¿cómo van a dejarnos en casa? Y nos siguen pidiendo esfuerzos. Bueno, ahí está, un caso claro de qué es lo que sucede cuando te descuidas. Jujuy abrió absolutamente todo, hubo 2 contagios, esos contagios se distribuyeron en muchas localidades, se expandió muchísimo el virus, se volvió una cuarentena, era tarde e increíblemente Gerardo Morales volvió a flexibilizar hace 2 días con récord y con fallecidos en los domicilios. Y ahora está muy preocupado. Mire lo que dice. Tuvimos un brote muy fuerte desde mediados de junio, que hasta fines de julio llegamos a 3.000 casos en un mes y medio. En este momento estamos en 3.700 casos, 1.900 recuperados y tenemos activos 1.800 casos que están todos atendidos, así que hemos pasado por problemas muy serios, que hoy estamos con la situación mucho más ordenada, con un problema muy complejo en las camas de alta complejidad. Desde el mes de febrero, 120 camas UTI con respirador, pero tengo terapistas para 60 camas. Si yo consigo 15, 20 terapistas y 40 enfermeros terapistas, del 93% de ocupación de camas críticas paso al 50%. Bueno, es lo que está reclamando, va a tener la ayuda del gobierno nacional. Ayer habló con el presidente y le han prometido esa ayuda, ¿eh? Nos vamos a la provincia de Jujuy, estamos en comunicación con el doctor Sergio Barrera Ruiz, vicepresidente del Consejo Médico de Jujuy. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, muy preocupante, ¿no? La situación dramática que se está viviendo en su provincia. Hoy vuelven a tener casos altísimos. Sí, la verdad que seguimos con una curva de contagios demasiado alta y la tasa de contagio está muy por encima del promedio país. O sea, hoy la tasa de contagio es de 440 casos cada 100.000 habitantes, mientras que Chaco, que estaba en zona roja, hoy tiene 270 casos cada 100.000 habitantes. Y el porcentaje de positividad de testeo también es alto, está cercano al 40%. Es decir, que todo mal, lamentablemente, en las estadísticas, ¿no? Sí, y lamentablemente no tiene la mejora de estadística y como bien dijo el señor gobernador, tenemos el 93% de las camas de unidades de terapia intensiva saturadas. Y una falta de personal, ¿no? Preocupante. Claro, porque tener una unidad de terapia intensiva no solo es tener una cama y un respirador, sino también es tener un oxígeno para que esté funcionando eso, es tener también un médico, enfermeros terapistas capacitados, es tener kinesiólogos también, o sea, es todo un equipo multidisciplinario que participa. Entonces no basta con tener 100 o 150 respiradores, sino también necesitas médicos, especialistas en terapia intensiva y todo un equipo interdisciplinario completo para poder atender a un paciente. Ahora, ¿en qué falló el gobierno que ha tenido este rebrote, esta curva que sigue y que está en el colapso
colapso sanitarios con muertos, ¿no? En algunas localidades también. Bien, esta expresión, la impresión es realmente mía porque uno veía que estaba todo bastante bien controlado y estaba bien planificado, pero uno tiene como fecha de inflexión esa visita que hizo al norte el día 3 de junio el gobernador, llevando una numerosa comitiva, no solo 12 funcionarios, sino 30 policías, bueno, su gente de publicidad, fotógrafos, todo, justo cuando en Villazón había un brote de coronavirus. Aparentemente, según palabras del gobernador, algunos policías habían cruzado esa Villazón y posteriormente a eso... Cruzaron la frontera, dicen, ¿no? Sí, aparentemente eso es lo que dice el gobernador. Ahora, hay una investigación también ahí, nos comentaba ayer un colega, porque estaban comercializando coca en forma ilegal algunos funcionarios y estos policías. Sí, se inició una investigación, se iniciaron acciones penales, porque aparentemente esto no fue una casualidad. Bueno, pero yo de eso no podría opinar porque es un tema netamente policial. Lo que No, sí bueno, te pero puedo decir, es una imprudencia, 14 ¿no? días después, Fue una imprudencia. Sí. Haber Sí, ido una con imprudencia semejante comitiva y cantidad de gente a una zona donde era epicentro de los contagios, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero incluso, repito, esto es a título personal, me pareció totalmente imprudente movilizar semejante cantidad de gente y encima con la desgracia de que los 30 policías no eran solamente de capital, sino que eran de diferentes puntos de la provincia. Entonces, cuando volvieron a sus domicilios, a los 14 días comenzaron brotes en todos los lugares de la provincia de Jujuy y hay sectores que en el sistema sanitario eran más vulnerables, por eso hoy Ledesma y la ciudad de Libertador están en emergencia sanitaria. Porque además está en plena zafra ahora, ¿no? Y son puntos de contagio porque las actividades no se han detenido ahí de la zafra. Por supuesto, eso también es una realidad, es decir que el ingenio Ledesma tiene más de 3.200 empleados y que tiene 200 empleados contagiados y 10 fallecidos, también es una tragedia. Otro punto ha sido también la minería, que no se ha suspendido, y hay una empresa a la que extrae litio, que se llama Exar, que también acumula muchísimo número de casos. O sea que hay grupos de población muy afectados y también están incluidos entre ellos el sector de la policía y también el equipo de salud ha sido tremendamente impactado por el número de casos. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle justamente en este sentido. El principal problema hoy es la falta de recursos humanos. No me gusta mucho esa palabra, pero digo, es la falta de personal de salud, del personal de la salud que se contagió. ¿Es así? Sí, exactamente. O sea, en este momento hay 1.300 médicos que están trabajando en el sector público, pero hay 100 médicos que están de licencia y más sumarle todos los médicos que se están contagiando, o sea que estás perdiendo médicos, o sea, equipos de salud, porque no solo son médicos, son enfermeros de terapistas, son enfermeros de primera línea, agentes sanitarios, estás perdiendo mucho de tu elemento más calificado, lo estás perdiendo antes del pico más alto de contagio. Entonces tenemos miedo que cuando llegue el pico más alto, el personal de salud esté más reducido de que aún está. Entonces sí, no solo harían falta terapistas, sino médicos generales, médicos clínicos. La falta de médicos va a ser crítica en ese momento. Y pensar que desde la oposición se bastardió tanto la idea de la posibilidad de que llegaran médicos cubanos, ¿no? La verdad que hubiera venido tal vez muy bien en una situación de estas características donde el propio gobernador está diciendo me faltan enfermeros, me faltan terapistas, me faltan médicos generales. Es una locura realmente. Sí, la verdad que cuando uno ya se encuentra con el personal, tu personal de primera línea y quizás el más calificado, ya comienza a salir de tu primera línea porque se enferman, porque está internado. Aquí tenemos 2 médicos fallecidos, pero aparte todavía tenemos médicos que están en condiciones críticas, médicos de examen, o sea, gente con mucha experiencia. Te vas quedando sin médico y es necesario pedir ayuda. Y yo no dudaría en pedir ayuda a quien me la pudiera dar. Si países como Italia no tuvieron problemas en pedir ayuda porque necesitaban, yo no vería con malos ojos que se pida ayuda a otros países. Total. Gracias, doctor. Un abrazo y bueno, lamentamos la situación y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Gracias.
No, gracias a usted por la invitación. Bueno, esto forma parte también de la, no solamente de la ignorancia, sino de